Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy os traigo una información bastante importante, algo que se ha descubierto en el mundo de la ciencia y que ha sido publicado recientemente y que realmente puede cambiar las bases, los cimientos de la sociedad humana en el futuro. Veréis, laboratorios de neurociencia de la Universidad de California en Los Ángeles, liderados por un científico llamado Daniel Glassman, han descubierto cómo sustraer recuerdos de un organismo e implantarlos en otro. Esto sencillamente es alucinante, ya que abre la frontera de la clonación humana no solo de cuerpo físico, sino de mente, y hacer que el ser humano pueda volver a despertar después de la muerte, en otro cuerpo, pero esto a un nivel mucho más avanzado. Entre otras cosas, ya que he desarrollado 5 teorías sobre las implicaciones y la importancia que tiene este experimento para el futuro, y esta que os he comentado solo es una de ellas. Pero antes de comentar las 5 teorías, me gustaría ver de dónde ha salido este experimento, qué es lo que han hecho y qué han conseguido. Como decía, el máximo representante de este experimento es un hombre llamado Daniel Glassman, que ha estado 30 años desarrollando la técnica para poder sustraer recuerdos, experiencias, vivencias e implantarlos en otro organismo. Este hombre descubrió que la memoria se almacena dentro de los cuerpos celulares de las neuronas, principalmente dentro de los genes. Algo que hasta el día de hoy permanecía como un misterio de la ciencia. No se sabía a ciencia cierta dónde se almacenaba la memoria. Pero este hombre ha descubierto que si de ese punto se sustrae el ARN, se puede inyectar en las neuronas de su huésped y hacer que este huésped adquiera la memoria del primero. El experimento consistía en lo siguiente. Tenían 2 grandes grupos de caracoles. Al primero se le suministraba una descarga eléctrica. ¿Qué hacían los caracoles? Esconderse dentro de su cáscara, de su casa. Pero se escondían varios segundos, no se escondían mucho tiempo. Durante un periodo de tiempo muy prolongado, muchos días dándole descargas, los caracoles aprendieron a que tenían que permanecer 1 minuto, 2 minutos, mucho más tiempo dentro de su carcasa, ya que si salían les daban otra descarga. Lo que hicieron con estos caracoles entrenados por las descargas fue sustraerles el ARN e inyectarlo en los caracoles donde nunca se les había suministrado una descarga. ¿Qué pasó? Pues que detectaron que tras la primera descarga, los caracoles que habían obtenido ese recuerdo, ese ARN de los primeros, se comportaban como los primeros, ya que habían aprendido, sin pasar por la experiencia, a que la electricidad les haría daño y tenían que permanecer dentro de la carcasa. Esto fue una de las pruebas que aparece en toda su larga tesis de más de 30 años sobre sustraer la memoria e inyectarla en otros organismos. El propio Daniel Glassman dice que el mundo de la ciencia le va a costar asimilar todo este estudio, ya que parece una enorme herejía porque cambia muchas cosas sobre la neurociencia entre muchos campos. Básicamente lo que se pretende con este estudio es cuidar a personas que tienen Alzheimer o a personas que han perdido la memoria, pero como ya os digo, si la ciencia avanza dentro de un tiempo bastante largo, bastante lejano, se podrán hacer cosas que pueden dar bastante miedo. Veréis, no es lo mismo hacer este experimento en caracoles que en humanos, ya que es extremadamente complejo el cerebro humano, no se puede comparar. Pero sí que podemos comparar nuestra fisionomía, nuestro sistema nervioso, con el de los caracoles, ya que es bastante complejo, a pesar de que no nos lo parezca. De ahí podemos sacar varias teorías. He sacado 5 que la verdad
son por ahora ciencia ficción, pero tenemos que saber que ya se ha dado el primer paso. Se ha sustraído la memoria de un caracol y se ha implantado en otro. Ya hemos hecho lo más difícil. Veréis, la primera teoría la he llamado el clon doble. Doble porque en el futuro se podrá clonar un ser humano, no solo de forma física, sino también mental. Si esta ciencia ha avanzado, se podrá sustraer todos los recuerdos de una persona e implantarlos en otra. ¿Qué pasaría con aquel multimillonario que está a punto de morir y decide pagar para crearse un cuerpo nuevo y copiar los recuerdos e implantarlos en el cuerpo nuevo, ya que viene vacío? Eso es importante. Pues ese millonario podría despertar siendo más joven, en otro lugar, sin enfermedades y con los mismos recuerdos de toda su infancia. Claro, realmente es una copia. El original se ha perdido en cuerpo y en alma, pero su copia sigue ahí y podría ser incluso inmortal. Podría almacenar la memoria de miles y miles de vidas pasadas. La segunda teoría viene cuando, la he llamado la teoría del alma informática. Y esto viene cuando, si de verdad se pueden pasar los recuerdos en el futuro a otro organismo, eso se podría digitalizar y subirlo a internet o meter un código, es decir, traducir ese código a bits. ¿Qué pasaría si nuestros recuerdos se puedan almacenar en ordenadores? Pues que podríamos ser otra cosa. Podríamos llegar a descargar nuestros recuerdos en una aplicación o en un dispositivo integrado en nosotros, algo similar a una serie llamada Altered Carbon, donde los millonarios podían volver a vivir después de la muerte, justo lo que os estaba comentando antes. Esto puede tomar otro tono si avanza mucho más esta tecnología, ya que si se digitalizan nuestros recuerdos, se pueden enviar en un haz de luz de onda corta, en un láser, y hacer que exista un receptor en lugares muy lejanos. Por ejemplo, imaginaos que llegamos a Plutón, instalamos en este planetoide una estación y con un pulso láser se envía los recuerdos de una persona, y cuando lleguen en X tiempo esos recuerdos se instauran o se colocan en un robot y el robot despierta con los recuerdos de esa persona. Es decir, podemos enviar nuestra alma, entre comillas, a distancia por el espacio. Parece ciencia ficción, pero se podrá hacer si todo esto avanza. Otra teoría, la teoría de la trascendencia robótica, más o menos es lo que os acabo de contar. Si nuestros recuerdos se sustraen, se digitalizan y se colocan en una máquina, podremos despertar en un cuerpo no material, es decir, no orgánico, mejor dicho, y hacer que el ser humano dé un paso a sintetizarse con la máquina. Otra teoría, la teoría del dios sintético. Imaginar que se empiezan a sustraer recuerdos de miles de millones de personas y se almacenan en un gran ordenador, en Internet. ¿Qué pasaría si se suman y se colocan en un solo organismo? Pues que ese solo organismo tendría los recuerdos de toda la humanidad en un único ser. Recuerdos, experiencias, vivencias, inteligencia. Y podría ser algo similar a un dios, porque sería la suma de toda la inteligencia humana. De hecho, existen otros proyectos que podrían fusionarse con este experimento. El proyecto Avatar 2045. Un multimillonario está obsesionado durante muchos años en encontrar la inmortalidad antes del 2045 y ha invertido millones y millones de dólares para poner técnicas de vanguardia, soluciones alternativas para poder conseguir este objetivo. Luego existen recientes estudios sobre el traspaso de cabeza
a otro cuerpo, el trasplante de cabeza, mejor dicho. Algo que sin ninguna duda también se relacionaría con esto, aunque no sabemos muy bien si la ciencia estará a la altura para llegar a cumplir alguna de las teorías que os hemos formulado. En fin, llegados a este punto, el misterio está servido. Aquí tenéis toda la información, también varias teorías que yo creo que nos pueden ayudar a abrir ese prisma de la imaginación y ver que muchas cosas de la ciencia ficción acaban volviéndose reales. Solo se necesita el primer paso, y ese lo acabamos de dar. Y con esto dicho, aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.